2 meses antes de morir, Michael Jackson le dijo a su chef personal, Kai Chase, que estaba aterrorizado. No de los escenarios, no del regreso a los reflectores, sino de las personas. De ciertas personas específicas que, según él, lo habían traicionado, lo habían robado, lo habían destruido, que habían tomado su confianza y la habían convertido en un arma en su contra. En junio de 2009, cuando el mundo todavía esperaba verlo sobre el escenario del O2 Arena de Londres, Michael Jackson cargaba consigo una lista mental de heridas que nunca sanaron. Esta es la historia de las 7 figuras con quienes el hombre más famoso del mundo nunca pudo reconciliarse. Y de por qué cada una de esas historias dice algo sobre el precio de ser el mejor del mundo en lo que haces. Para entender la profundidad de estos conflictos, hay que comprender primero quién era Michael Jackson más allá del brillo. Desde los 5 años trabajó como músico profesional. A los 11 era la voz central de los Jackson 5. A los 21 firmó un contrato con Epic Records que cambiaría la historia de la música popular. Pero todo ese éxito fue construido sobre una base que él nunca eligió, una familia que lo empujó hacia la fama antes de que pudiera elegirla, una industria que lo convirtió en una máquina de generar dinero, y un mundo que lo adoraba con la misma intensidad con que después lo destruyó. Cada persona en esta lista tiene un lugar específico en esa historia. Ninguna es completamente héroe, ni completamente villana. Pero todas dejaron una marca. La primera figura de esta lista no es una persona del mundo del espectáculo. Es la más cercana que existió en la vida de Michael Jackson. Es su padre. Joseph Walter Jackson, conocido como Joe, fue el arquitecto del fenómeno que el mundo conoció como los Jackson 5, y más tarde como Michael Jackson a secas. Nació en Fountain Hill, Arkansas, en 1928, y creció con el sueño de ser músico que nunca se materializó de la manera que esperaba. Cuando descubrió el talento extraordinario de sus hijos, tomó una decisión que marcaría sus vidas para siempre. Los convirtió en su segunda oportunidad. Los ensayos eran diarios, obligatorios y brutales. Si alguno cometía un error, la respuesta era física. Michael lo describió con una claridad perturbadora en su entrevista de 1993 con Oprah Winfrey, la más vista en la historia de la televisión hasta ese momento. Solo una mirada me asustaba. Hubo momentos en que él llegaba a verme y yo vomitaba. Me ponía a regurgitar, no eran metáforas. Era el cuerpo de un niño respondiendo al miedo con todo lo que tenía. Joe Jackson no solo golpeaba, humillaba. Le decía a Michael que su nariz era demasiado grande. Lo llamaba con un apodo que el propio Michael se negó a repetir en entrevistas. Y cada vez que Michael alcanzaba un nuevo nivel de éxito, Joe aparecía a reclamar su parte, no como padre sino como manager, como socio comercial, como alguien que había puesto su dinero en un negocio y ahora quería el retorno. En 1980, Michael lo despidió como su representante. Fue uno de los actos de valentía más grandes de su vida y uno de los que más le costó emocionalmente, porque Michael nunca dejó de querer ser amado por ese hombre. En 2010, un año después de la muerte de Michael, Joe Jackson le dijo a Oprah que no se arrepentía de los golpes. Sus palabras exactas: "No me arrepiento". Los mantuvo fuera de la cárcel y los mantuvo en el buen camino. Michael murió sin recibir una sola disculpa. La segunda figura de esta historia es Tommy Mottola, quien fue presidente y CEO de Sony Music Entertainment durante los años más importantes de la carrera adulta de Michael Jackson. Mottola era el tipo de ejecutivo que la industria discográfica produce en raras ocasiones. Un hombre con un oído musical genuino y una capacidad igualmente genuina para la brutalidad comercial. Durante los años 90, su poder dentro de la industria era casi absoluto. Cuando lanzó al mercado el álbum Invincible de Jackson en 2001, el resultado fue, según Jackson, una traición deliberada. El álbum vendió 10 millones de copias en todo el mundo,
pero Sony no lo promovió. No lanzó los sencillos con el apoyo que Jackson esperaba. No organizó la gira que hubiera catapultado las ventas. Jackson interpretó esto como un sabotaje calculado, y sus razones eran específicas. Tenía un desacuerdo con Mottola sobre los derechos del catálogo de los Beatles, que Jackson poseía en parte a través de Sony, AT&T Music Publishing. El dinero, el poder y el control de ese catálogo valorado en cientos de millones de dólares estaban en el centro del conflicto. El 15 de junio de 2002, en un evento en Londres llamado la Killer Thriller Party, Michael Jackson hizo algo que nadie en la industria musical hacía. Dijo públicamente lo que pensaba de su sello discográfico. Junto al reverendo Al Sharpton, frente a cámaras y micrófonos, con un cartel que decía Sony Music Mata en sus manos, Jackson pronunció palabras que quedaron registradas para siempre. Tommy Mottola es el diablo. Es un hombre mezquino, es un racista y es muy, muy diabólico. Luego agregó que Mariah Carey, quien había estado casada con Mottola hasta 1998, había llegado a él llorando después del divorcio. Llorando tanto que tuve que abrazarla. Me dijo, este es un hombre malvado. Me sigue, me intercepta el teléfono. Es muy, muy maligno. Esa noche, Michael Jackson quemó 20 años de relación comercial en público, y la industria entera observó en silencio. La tercera figura es Paul McCartney, y esta historia tiene la textura de una tragedia griega donde la víctima y el culpable intercambian roles dependiendo de desde dónde se mire. McCartney y Jackson se conocieron a finales de los 70. McCartney había escrito específicamente para Jackson la canción Girlfriend, que apareció en el álbum London Town de Wings en 1978, y luego en el álbum Off the Wall de Jackson en 1979. Después vinieron colaboraciones directas. La chica es mía en Thriller en 1982 y 666 y The Man en el álbum Pipes of Peace de McCartney en 1983. Para ese momento eran amigos reales, o algo que se le parecía mucho. Fue durante esas sesiones de grabación que McCartney, según múltiples fuentes, le explicó a Jackson el verdadero negocio de la música. No era grabar canciones. Era poseer canciones. McCartney tenía su propia colección de catálogos, incluyendo el de Buddy Holly, y le mostró a Jackson cómo funcionaba el sistema. Jackson escuchó con atención. Luego, en 1985, cuando la compañía ATV Music puso a la venta un catálogo que incluía 251 canciones de los Beatles, entre ellas Yesterday, Let It Be Help y Hey Jude, Jackson actuó. Su equipo pasó meses negociando. Gastó más de $1 millón solo en diligencia debida. Y el 14 de agosto de 1985, compró el catálogo por $47,5 millones, superando cualquier oferta que McCartney hubiera podido hacer. McCartney dijo después, creo que es dudoso hacer algo así, ser amigo de alguien y luego comprar la alfombra sobre la que está parado. Jackson supuestamente había bromeado durante las grabaciones de 666. Un día voy a ser dueño de tus canciones. Nadie lo tomó en serio, hasta que sucedió. La cuarta figura de esta historia es Martin Bashir, periodista británico que en 2003 emitió el documental Living with Michael Jackson en ETV y ABC, después de haber pasado 8 meses con acceso casi irrestricto a la vida de Jackson. Jackson aceptó participar porque quería cambiar su imagen pública. Llevaba años siendo retratado como un excéntrico, como alguien cuya relación con la realidad era cuando menos cuestionable. Bashir le prometió, según personas cercanas a Jackson, un retrato justo. Lo que emitió fue otra cosa. El documental utilizó técnicas de edición que cortaron contexto crucial, que enfatizaron declaraciones de Jackson sobre dormir en la misma cama que niños amigos suyos, sin incluir las explicaciones que Jackson daba sobre la naturaleza platónica de esas relaciones. El resultado fue una bomba. En 10 meses,
Jackson fue arrestado y acusado de 7 cargos de abuso sexual infantil. Taft Jackson, sobrino de Michael, lo dijo sin rodeos en una entrevista con Good Morning Britain. Bashir se infiltró en la vida de mi tío, se ganó su confianza, y lo apuñaló por la espalda. Siempre he creído que ese documental es una de las razones principales por las que mi tío Michael no está aquí hoy. Tito Jackson, su padre y hermano de Michael, respaldó la misma conclusión. La ironía es perturbadora. Bashir había hecho antes un perfil de la princesa Diana, que fue considerado un trabajo periodístico ejemplar. Con Jackson, aplicó las mismas técnicas pero con un resultado diametralmente opuesto. Jackson fue absuelto de todos los cargos en junio de 2005. Pero el documental de Bashir fue el detonador que inició el proceso judicial. Y Jackson nunca volvió a confiar en ningún periodista hasta el día de su muerte. La quinta figura es Prince Rogers Nelson, conocido simplemente como Prince, y esta es quizás la rivalidad más fascinante de la lista porque nunca fue admitida completamente por ninguno de los dos. En la primera mitad de los años 80, los dos hombres eran los dos artistas más importantes de la música popular en el mundo. Thriller de Jackson era el álbum más vendido de la historia. Purple Rain de Prince era una obra de arte que cambió los límites de lo que el pop podía hacer. La prensa los enfrentó constantemente. Sus fans se dividían en campos con la pasión de seguidores religiosos. Y en privado, la tensión entre los dos era real. En enero de 1985, Prince rechazó participar en la grabación de We Are the World, el himno benéfico organizado por Jackson y Lionel Richie para recaudar fondos para las víctimas del hambre en África. 45 de los artistas más grandes del mundo estuvieron presentes en los estudios A&E de Hollywood a la 1 de la madrugada del 29 de enero de 1985. Prince no apareció. La razón oficial fue enfermedad, pero Susan Rogers, su ingeniera de sonido en ese periodo, reveló en el libro Let's Go Crazy, Prince and the Making of Purple Rain, que Prince recibió la llamada de invitación y preguntó si podía tocar guitarra. Le dijeron que no, y declinó. Quienes estuvieron cerca de ambos durante ese periodo describieron una frialdad mutua que nunca se convirtió en confrontación abierta, pero que nunca se disolvió tampoco. En el concierto de James Brown en 1983 en Los Ángeles, Jackson fue llamado al escenario y realizó su moonwalk característico. Brown luego invitó a Prince. Jackson lo ignoró completamente mientras Prince tocaba. Las cámaras lo captaron todo. La sexta figura de esta lista es la que más debate genera, porque involucra a una persona que Jackson nunca atacó públicamente y con quien mantuvo una relación formalmente cordial durante años. Esa persona es Oprah Winfrey. El 10 de febrero de 1993, Oprah se sentó con Jackson en Neverland para lo que se convirtió en la entrevista más vista de la historia de la televisión norteamericana, con 90 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Fue una entrevista que Jackson buscó, que Jackson consideró necesaria para humanizarse ante el público. En esa conversación habló de sus cirugías, de su vitíligo, del miedo que le tenía a su padre. Fue quizás el más honesto que estuvo nunca en público. Pero en 2019, cuando el documental Living Neverland de Dan Reed fue emitido por HBO con los testimonios de Wade Robson y James Shevchuk, Oprah organizó una emisión especial en su propia cadena ON, titulada Oprah Winfrey Presents After Neverland, en la que entrevistó a ambos hombres inmediatamente después del documental. Sus palabras aquella noche fueron: "Este momento trasciende a Michael Jackson. Es mucho más grande que cualquier persona". Para el patrimonio de Jackson y para millones de sus fans alrededor del mundo, esa declaración fue una traición de alguien que había estado en la sala de Neverland, que había sido invitada a la intimidad de Jackson, que había construido sobre ese acceso parte de su propia leyenda mediática.
El patrimonio de Jackson emitió una declaración denominando el especial de Oprah como un ejercicio de destrucción de la reputación de un hombre que no podía defenderse. Otros argumentaron que Oprah simplemente estaba cumpliendo con su función periodística y con su compromiso de dar voz a las víctimas de abuso. La verdad, como siempre en esta historia, depende de dónde decides pararte. La séptima figura es quizás la más inesperada, porque no es un ejecutivo, ni un periodista, ni un rival artístico. Es Eminem, el rapero de Detroit, que en 2004 lanzó el video musical de su canción Just Lose It, en el que aparecía una representación de Jackson con el cabello en llamas, referencia directa al accidente que Jackson sufrió en 1984 durante la grabación de un comercial para Pepsi, cuando una pirotecnia defectuosa le quemó el cuero cabelludo. El video también parodiaba las acusaciones de abuso sexual que Jackson enfrentaba en ese momento. Jackson respondió con una declaración pública que, dado su estilo habitualmente reservado, resultó notable. Pidió a la cadena Black Entertainment Television que dejara de emitir el video. Es estremecedor e irrespetuoso hacia mí como artista y como ser humano, dijo. Beth retiró el video, pero lo que Jackson nunca dijo públicamente, aunque sí transmitió a personas cercanas, era que el ataque de Eminem le dolió de una manera particular. No porque viniera de alguien poderoso, sino porque vino de alguien que utilizó exactamente las mismas herramientas que Jackson. El dolor personal, la rareza, la excentricidad, como materia prima para construir un personaje artístico. Eminem había convertido su propia disfunción familiar en arte. Jackson había convertido su infancia robada en canciones que consolaron a generaciones enteras. La diferencia es que Eminem eligió atacar con esas herramientas en lugar de crear. Años después, Eminem expresó admiración por Jackson en entrevistas. Pero la herida de 2004 fue real y llegó en el peor momento posible, justo cuando Jackson enfrentaba el juicio que definiría el resto de su vida. Hay algo que une a estas 7 figuras más allá de su relación individual con Michael Jackson. Todas ellas, de maneras distintas, se beneficiaron de él. Joe Jackson construyó su identidad y sus ingresos sobre el talento de su hijo. Tommy Mottola tuvo en Jackson al artista más vendido de la historia de su sello durante 2 décadas. Paul McCartney aprendió del fracaso de Jackson a asegurarse de no repetir sus propios errores contractuales y finalmente recuperó su catálogo en 2017. Martin Bashir construyó una carrera sobre 2 entrevistas, una con la princesa Diana y otra con el rey del pop. Prince se definió durante décadas en parte por la comparación con Jackson. Oprah usó el acceso a Neverland para construir uno de los momentos más memorables de su carrera televisiva. Y Eminem, al menos temporalmente, generó atención masiva al atacar a alguien que ya no podía defenderse en igualdad de condiciones mediáticas. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 con $500 millones en deuda. Murió mientras preparaba una gira de 50 conciertos en el O2 Arena, que él mismo había dicho que sería lo último que haría. Murió con un juicio pendiente en su legado, con acusadores en vida y defensores igualmente apasionados. Murió en una casa alquilada en Bel Air, administrando dosis de propofol que su médico le suministraba cada noche para que pudiera dormir, en una dependencia que el propio Jackson describió como el único camino que conocía hacia el descanso. La pregunta que permanece no es quién de estos 7 tenía razón y quién no. La pregunta más honesta es esta: ¿qué le hace la fama a un ser humano cuando llega antes de que ese ser humano haya tenido la oportunidad de convertirse en alguien? Michael Jackson nunca tuvo infancia. Nunca tuvo anonimato. Nunca tuvo la experiencia de equivocarse sin que el mundo lo viera. Y cuando se equivocó, cuando confió en las personas equivocadas, cuando firmó los contratos equivocados, cuando dijo las cosas equivocadas en el momento equivocado,
pagó un precio que ningún ser humano debería pagar solo. Tal vez por eso sus canciones siguen tocando algo en la gente que ningún análisis puede explicar del todo. Porque en el fondo de cada una de ellas hay alguien que nunca dejó de buscar lo que más quería y que más tarde tuvo, simplemente que lo quisieran de vuelta.